Esta vez vamos a empezar con el estudio de las áreas de las regiones circulares, específicamente el área del círculo y de algunas de sus particiones. En primer lugar, para conquistar esto del área del círculo e incluso la longitud de la circunferencia, hay que recordar que inicialmente se trabajó con polígonos. Existen polígonos inscritos en la circunferencia, aquellos que están en su interior, y polígonos circunscritos. Si tuviéramos que trabajar con el área del círculo y quisiéramos aproximarnos a ella utilizando los polígonos inscritos, diríamos que el área de un polígono inscrito es menor que el área del círculo, así que nos acercamos por defecto. Conforme el número de lados de este polígono aumenta, digamos que se va duplicando. Para que se duplique el número de lados tendría que ubicar el punto medio en cada arco, y ubicado el punto medio se une con los extremos y se forma un nuevo polígono que abarca más área que este. Todavía no llega a ser igual al área del círculo, pero ya está más cerca. Y conforme el número de lados se duplica y se duplica y se duplica, el polígono tiene un área que va acercándose cada vez más al área del círculo. Así es como uno se acerca por defecto. Y por este lado nos acercamos por exceso. El área de este polígono, conocido como polígono regular circunscrito, es obviamente mayor que el área del círculo. Es el área del círculo más estos pedacillos. Si vamos duplicando el número de lados, entonces, mira lo que ocurre. ¿Cómo se duplica el número de lados? En esta esquina se hace un corte que sea tangente a la circunferencia y un pedacillo queda fuera. Aquí se hace un corte, en cada esquina se hace un cortecito y el número de lados se habrá duplicado. Y por los pedacillos que se ha perdido se entiende que la nueva área del polígono circunscrito con más lados se acerca más al área del círculo. Por exceso, porque siempre van sobrando esquinitas, pero cada vez son esquinas más pequeñitas. Haciendo este trabajo, pero acompañado eso con cálculos, se llegó a la siguiente conclusión. En lo que respecta al área del círculo, se concluyó que esa área dependía básicamente del radio. El área es igual al valor de pi por el radio elevado al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. O sea que si el radio vale 7, entonces 7 al cuadrado, 49 pi sería el área. 49 pi. Si el radio vale 6, el área sería 36 pi. Se eleva al cuadrado y por pi, y eso es todo. Ahora aquí, esta misma idea se utiliza para hallar la longitud de la circunferencia. Ya no trabajamos con las áreas, sino con el perímetro del polígono. El perímetro de este polígono obviamente no es igual a la longitud de la circunferencia, pero conforme uno va duplicando el número de lados, el polígono va aumentando y se va acercando por defecto a la longitud de la circunferencia. Y aquí el acercamiento es por exceso. Y cuando se hace la combinación de ambos estudios haciendo cálculos, se concluye que la longitud de la circunferencia resulta ser igual a 2 veces el valor de pi multiplicado por el radio. Creo que estas son las fórmulas principales que gobiernan el trabajo del círculo, que es la región, y de la circunferencia, que es el contorno. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado y la longitud de la circunferencia es 2 pi por el radio. Habiendo conquistado eso, lo demás es sumamente sencillo. Por ejemplo, esta figura que ves acá, esta región sombreada de amarillo, es una corona circular. Se genera cuando se tienen dos círculos concéntricos. Y lo único que se tiene que hacer para hallar el área es restar, hallar el área del círculo mayor y quitarle el área del círculo menor. Entonces diremos que el área es igual, acá lo voy a poner. Es igual a, el área del círculo grande sería pi por r mayúscula al cuadrado, y a eso le restas pi por r minúscula al cuadrado. Y cuando factorizas pi, queda la diferencia de cuadrado de los radios. O sea que el área es igual a pi por la diferencia de cuadrado de los radios. Sin embargo, si tomáramos un punto sobre la circunferencia mayor y trazáramos desde ahí una tangente a la circunferencia menor, ocurriría algo curioso. Mira, digamos que esa tangente vale L. Entonces, trazamos por aquí, desde el centro de la circunferencia pequeña, este radio. Ese radio forma 90 grados por llegar al punto de tangencia y es R minúscula. Y además,
podríamos trazar este radio de la circunferencia mayor, que es R mayúscula. Y aplicando el teorema de Pitágoras, que plantea que L al cuadrado más R minúscula al cuadrado es igual a R mayúscula al cuadrado, llegaríamos a la conclusión de que la diferencia de cuadrados de los radios, o sea, esto de aquí, es igual que L al cuadrado. Es cuestión de aplicar Pitágoras. Entonces, el área de esta corona circular, esa área, se puede expresar de esta forma o también se puede expresar así. Pi, y en lugar de colocar la diferencia de cuadrados de los radios, ponemos L al cuadrado. O sea, pi por la tangente al cuadrado. Cuando tengas que calcular el área de una corona circular, recuerda que tienes dos opciones. Opción 1, buscar los radios y aplicar esta fórmula. El área es pi por la diferencia de cuadrados de los radios. Opción 2, buscar una tangente que se haya trazado de un punto de la circunferencia mayor hacia la circunferencia menor. Si tienes la tangente, el área de la corona será igual a pi por esa tangente elevada al cuadrado. Pi por la tangente al cuadrado. Vamos con esto, el sector circular. ¿Cómo aparece el sector circular? Es muy sencillo. Si a partir del centro dibujas dos radios, esa porción de círculo que está entre los radios y el arco, esa porción de círculo se llama sector circular. Ahora, aquí está, ¿no? Todo sector circular tiene el radio y tiene su ángulo central. ¿Cómo se calcula el área? Bueno, para hallar el área se aplica una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque se deduce que el ángulo o el valor del ángulo y el valor del área son directamente proporcionales. Es decir, vamos a suponer que este ángulo mide 40 grados y el área es 10. Si el ángulo se duplicara, o sea, si pasáramos a tener un sector con 80, el área se duplica también. Hay una relación directamente proporcional. Si el ángulo se duplica, el área se duplica. Si el ángulo se triplica, digamos que el área se triplica también. Es simple, ¿no? Pero se llega a probar que entre el área y el ángulo, aquí vamos a poner ángulo central. Mejor ponemos primero área y luego ángulo central. A ver, se demuestra que entre los dos hay una relación de proporción directa. Esas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, cuando el área es A, el ángulo central es alfa. Eso es lo que se ve acá. Y lo que se sabe por teoría es que cuando el ángulo central es 360 grados, el área es el área del círculo, pi por el radio al cuadrado. Y solamente hay que tomar en cuenta que estos son directamente proporcionales, los cocientes son iguales, y entonces el área te sale pi r cuadrado por alfa sobre 360. ¡Oh! ¡Qué facilito! El área es entonces el ángulo central alfa entre 360 y eso por pi r cuadrado. El área del sector, mira, es una fracción, una parte del área del círculo. Una fracción del área del círculo. Y la fracción depende de la comparación entre el ángulo central y el ángulo de una vuelta, 360. Veamos algunos ejemplos acá, sencillos. ¿Qué pasaría si es que el ángulo central midiese 60? Bueno, 60 sobre 360 sería un sexto. El área sería pi r cuadrado sextos. O sea que cuando el ángulo es 60 grados, el área es pi por el radio al cuadrado entre 6. Es el área del círculo entre 6. Porque como el ángulo vale 60 grados, se entiende que con 6 sectores de estos completarías un círculo. Entonces esto es la sexta parte. Si el ángulo vale 90, podríamos reemplazar acá o deducir que con 4 de estos se completa un círculo. Entonces esto es la cuarta parte. Pi por r al cuadrado entre 4. Y cuando el ángulo vale 120, con 3 sectores de estos completas un círculo. El área es pi r al cuadrado entre 3. Lo puedes razonar o puedes reemplazar el 120 acá y ver que efectivamente aparece un tercio, ¿no? No lo vayas a olvidar. Veamos algunas particiones del círculo, algunos pedazos del círculo que tienen nombre, pero no gozan de una fórmula para que se calcule su área. Pero sí hay un nombre. A ver, por ejemplo,
Cuando se dibuja una cuerda en una circunferencia, hay una región entre la cuerda y su arco, esto. ¿Cómo se llama esa zona? Se llama segmento circular. Ahora, no existe una fórmula para hallar el área del segmento circular. Una fórmula no hay, pero sí hay una forma, hay un método. El método es el siguiente, mira. Si quieres hallar esta área, el método es, traza desde el centro un radio hacia este extremo y un radio hacia este extremo de acá. Y entonces vas a formar por acá un sector circular. Hallas el área del sector circular, eso ya lo sabemos hacer, y a eso le restas el área del triángulo. Y así obtienes el área del segmento circular. Listo, esa es la forma, ese es el método, pero no hay una fórmula, ¿no? Ahora, cuando se trazan dos cuerdas paralelas, esta zona que está entre las paralelas recibe el nombre de zona o faja circular. O sea, puede llamarse zona circular o también faja circular. ¿Qué? ¿Y no hay fórmula? No. Lo único que tendrías que hacer es esto, mira. Fíjate en esta cuerda. De esa cuerda hacia acá se genera un segmento circular como este, pero grandote. Hallas esa área y le restas el área de este segmento circular más pequeño. Es la única manera en que se podría calcular el área de esta zona o faja circular. Cuando dos circunferencias se intersecan, esta zona, la que queda por este lado o por aquí, recibe el nombre de lúnula. Lúnula es una región comprendida entre dos arcos de circunferencia que tienen su concavidad del mismo lado. Si este arco de circunferencia tiene su concavidad para acá y este otro tiene su concavidad para allá, esto no es una lúnula. Para que sea lúnula, este arco debe tener su concavidad hacia este lado y este otro también hacia el mismo lado. Ahí se genera una lúnula. Por eso es que la lúnula aparece cuando se tiene dos circunferencias secantes, aquí o también acá. Ahora, ¿cómo hallar el área de una lúnula? Bueno, puedes hallar el área de este segmento circular, de este otro segmento circular, y al área del círculo le restas esas dos. Y así hallaríamos el área de la lúnula. Es bastante trabajo, pero ahí está. Un ejercicio como para ir practicando, para ir entrando en calor. Se nos pide calcular el área sombreada, esta área, X, sabiendo que esto es un cuadrado. Bueno, una línea recta, otra recta y una curva así, es una región para la cual no existe una fórmula. No hay fórmula para llegar a esta área. ¿Qué tenemos que hacer? Ingeniárnosla. Usar las fórmulas que conocemos para llegar hasta ahí. Por ejemplo, bueno, observo que este lado es 4, ¿no? 3 más 1 es 4, entonces este también es 4, 4 y 4. Por ejemplo, podría trazar este radio de aquí. Y entonces, ya que acá hay 3 y aquí hay 4, se entiende que este radio mide 5. Y puedo calcular esta área. Esta área sí se puede calcular, es bien fácil. Porque es el producto de catetos entre 2. Y el producto de catetos entre 2, eso vale 6. ¿Ya? Ahora ese radio que he calculado que vale 5, lo puedo traer por acá. Se supone que el radio es el mismo, esto vale 5 también. 5, 4, este triángulo es conocido, acá sería 3. Y esta área otra vez es fácilmente calculable. Producto de catetos entre 2, esa área vale 6. Todos nosotros sabemos que el área del cuadrado es 16 porque es 4 al cuadrado, ¿no? Entonces, si queremos hallar esta área X, lo que tenemos que hacer es, al área del cuadrado que vale 16, tenemos que restarle estas dos áreas, o sea, tenemos que quitarle 12, y tenemos que quitarle esta área de aquí, ¿no? El área del sector, y ahí va a quedar X. Ahora, ¿cómo hallamos el área de este sector? Necesitamos el ángulo. Y como se sabe que este ángulo es 37, y él es 37, y todo vale 90, bueno, habiendo 74, él tiene que medir 16. ¿Cómo se calcula el área del sector? El ángulo central, acá está, ángulo central entre 360 por pi r cuadrado. A ver, hagamos ese cálculo. 16
el ángulo central, entre 360 por pi y el radio es 5, 5 al cuadrado. Yo creo que se puede sacar octava, octava 2, octava 45. Y ahora se puede sacar quinta. Quinta y quinta acá quedaría 9. Quedaría 2 por 5 por pi, o sea 10 pi novenos. Ya. Esta área es 10 pi novenos. Y si quiero hallar el área X, allá, al área del cuadrado que vale 16, le quito estas áreas, le quito 12 y le quito 10 pi novenos. Y entonces el área X sería 4 menos 10 pi novenos. Así se podría calcular esa área, por ejemplo.